Bienvenidos a Corea para principiantes. Ya sabéis que siempre os acercamos a la cultura coreana y hoy está conmigo en el plató una persona que nos acerca más de lo que lo hago yo a ella. Y es que ha creado una academia para estudiar el idioma coreano que se llama Uri Coreano. Ya hablaremos sobre el nombre porque, bueno, yo sé un poquito de qué va, pero que nos lo cuente mejor Esther Okayong-moon, que está aquí con nosotros. Bienvenida. Hola. Encantada de tenerte. Ha estado por aquí una familiar tuya, tu hermana mayor. Sí, Te hemos traído a ti ahora, las dos sois profesoras de coreano al final. sí, la Mm, vida da vueltas y vueltas y no es mi carrera principal de la que me he graduado, pero ahora trabajo de profesora y también de intérprete y traductora y me gusta, lo disfruto muchísimo más de lo que pensaba. Llevas toda la vida en España, por eso también el hecho de que hables un español perfecto y que te ayude quizá a la interpretación y la traducción como estás haciendo. Pero ¿con cuántos años viniste aquí a nuestro país? Pues llegué con 6 años para cumplir 7 años aquí a España. Entonces, cuando llegué ya sabía hablar coreano, pero nunca había ido durante un curso entero al colegio coreano. Entonces, Claro. me faltaba gramática, solamente sabía hablar coreano. Y cuando llegué aquí, me pedían que hablase español porque llegué en verano y en septiembre me metieron al colegio. Ostras. Entonces, tuve que aprender español un poco a base de supervivencia. ¿Y cómo fue? ¿Recuerdas esa época? Porque al final Sí, eras muy pequeña, que claro. tendrás también recuerdos, pero no tan vívidos, ¿no? Pues lo recuerdo más claro de lo que me imagino, por así decirlo, porque fue como un choque muy grande para mí el venir a un país en el que no sabía ni que existía. O sea, yo vivía muy feliz en Corea y pensaba que Corea era todo, sabía que existía Estados Unidos por ahí, pero mis padres me dijeron, vamos a España. Y yo, ¿qué es eso? Me dijeron, la primera palabra que me enseñaron fue hoy, porque hoy en coreano es pepino. Entonces me Ah, dijeron, claro. hoy, y yo, hoy. Me dicen, sí, hoy no, pero en unos días vamos a España. Entonces llegué aquí, empecé el colegio y me acuerdo de cómo no entendía nada. O sea, me acuerdo de que los niños me rodeaban y se quedaban como muy sorprendidos porque no hablaba español, pero hablaba. Entonces, para ellos también habrán sido un choque que haya venido una niña al colegio muy diferente a ellos, porque en ese momento era muy blanca. Sigue siendo blanca. No, pero era muy blanca, entonces ellos como que les sorprendía y yo traía mis cosas de Corea, pero entonces ellos me hablaban. Había siempre hay niños así que se meten con todo, pero tuve muy buenas amigas que aunque no sabía hablar español me decían, árbol, y yo, árbol, hoja, y yo, hoja, y con ellos aprendí español. O sea, que al final te iban un poco, pues eso, señalando las cosas y Claro. enseñando las palabras. Antes de empezar el programa os estaba hablando un poquito, que no lo han visto los espectadores, y me decías que en el colegio erais solo tres asiáticos, entonces, claro, eras un poco la sorpresa de los niños, ¿no? Claro, y era muy gracioso porque los tres llegamos el mismo año Ostras, y teníamos la misma edad. O sea, estábamos los tres en la misma planta, pero en A, B y C. Entonces, ah, lo que hacían era, como no sabíamos español ninguno de los tres, en la hora de, por ejemplo, lengua o matemáticas o ciencias naturales, nos sacaban aparte y una profesora se encargaba de enseñarnos español, cultura española, canciones españoles para niños. Entonces es como si yo en segundo de primaria hubiera estado cursando guardería, de nuevo, como si fuera una niña en España. claro. Entonces gracias a ella conocí un poco más de la cultura, nunca tuve problemas en cantar el pase mi sí, pase mi sa con mis amigos, porque ella me lo enseñaba. Y ya luego en cuarto, tercero aproximadamente, me permitieron seguir y participar en las clases con mis compañeros. Y entonces al final tú venías sin haber cursado ningún curso de coreano, pero ahora has acabado dando clases de coreano. ¿Cómo has mejorado? Bueno, en casa siempre habréis hablado en coreano, que me lo has dicho antes. Ujú. ¿Cómo has conseguido tener un nivel de coreano suficiente para poder tú también tener esa flexibilidad y poder traducir, interpretar y dar clases de coreano? Pues es una cosa que me lo preguntan mucho, sobre todo porque o sea, vine muy pequeña, entonces hoy en día la gente cuando voy a interpretar o voy a traducir, las cosas que más me dicen no es un qué buen español tienes, sino qué buen coreano tienes, porque hemos visto tu FV y hemos visto que has venido muy pequeña aquí. Entonces, ¿cómo ha sido todo esto? Entonces les cuento que, por ejemplo, mis padres tuvieron una muy buena táctica en el que en casa solamente coreano y fuera podía hacer ya lo que quería. Y como en ese momento no existía mucho contenido en coreano y tampoco existía, no era tan
activo el YouTube, por así decirlo, mis familiares nos enviaron CDs de dramas coreanos. Entonces yo lo que hacía era ver dramas cuando llegaba a casa. Entonces yo desde pequeña veía dramas históricos y con eso aprendí más de la historia coreana, veía dramas en coreano, entonces aprendía las expresiones actuales que estaban usando. Y ya cuando tuve móvil en secundaria, el Instagram, el YouTube, me ayudó como siempre estar atenta a lo que estaba en tendencia en Corea. Y es verdad que de pequeña no tuve una muy buena pronunciación coreana, porque al fin y al cabo yo estaba desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el colegio con mis amigos hablando español, y luego que sé conservatorio, que sé no sé cuánto, estaba todo el día afuera. Entonces el único coreano que usaba era con mis padres, pero era siempre lo mismo, ¿no? De come, levántate, haz esto, haz lo otro. Pero cuando ya tuve KakaoTalk, esto se lo digo a mis alumnos como tip, el microfonito este que te escribe lo que le dictas, me ayudó muchísimo porque yo antes escribía tal cual y a veces el autocorrector me lo corregía y yo decía, ah, vale, se escribe así. O lo decía con el micrófono y me lo redactaba y decía, ah, vale, se escribe así. Y ya luego cuando subí a bachillerato y empecé a dar clases particulares a mis amigos gratuitamente, así de coreano, empecé a estudiar más lo que es el coreano. Y ahí ya luego con las experiencias, viajando un poquito más a Corea, hablando más con coreanos, creo que mejoré un poco más en la parte de la pronunciación. Claro, al final yo creo que en casa hablas un poco del día a día, pero no te pones a hablar de política o de cosas así más importantes, que también sean conversaciones que salen, Claro, pero mucho menos que de lo que de la vida. saldrían en un ambiente profesional o en la universidad en Corea, ¿no? Sí. ¿Has viajado entonces mucho a Corea en los últimos años o no? En los últimos años sí, sobre todo porque la academia hemos creado un proyecto de ir de viaje a Corea con un grupo de alumnos. Entonces yo para poder ir y guiarlas tuve que estudiar más sobre Corea, porque yo hasta ahora, por ejemplo, nunca había ido a Busan. Había escuchado mucho de Busan, pero claro, todas mis amigas que iban de viaje decían, he ido a Busan no sé dónde, y yo no he ido a Busan. No he Claro. salido de mi pueblo, que es Gwangju, y Ilsan, que es donde estuve viviendo los últimos años antes de venir a España. Entonces, como que ellas, las alumnas y los alumnos mismos, me ayudan a seguir estudiando y aprendiendo más de Corea. Entonces, estos últimos 3, 4 años, bueno, 4 no, estos últimos 3 años pude viajar más a Corea, pero antes no disfrutaba mucho de ir a Corea porque no tenía amigos. O sea, vine muy pequeña, entonces solo tenía a mis familiares que tenían cada uno su vida, entonces Tampoco podían hacerte mucho caso cuando claro, fueras, claro. ¿no? Entonces iba solo con mis padres y para quedarme con mis padres en Corea sin poder hacer nada, pues quería quedarme aquí con mis amigos pasando el verano. Claro, cuando es pequeño siempre piensas más en divertirte y ahora yo creo que más mayor es cuando empiezas como a apreciar realmente tu propia Sí, cultura, ¿no? sí. Y lo que te han enseñado en casa. Ujú. Entonces, ya que hemos hablado de esa rama que tienes dentro de la academia, quiero preguntarte un poquito cómo surge la creación de Uri Coreano y bueno, para los que no sepan qué significa Uri, pues que expliques un poquito el nombre de la academia. Pues como dije antes, empecé a enseñar coreano y como mi hermana también, ya ella era más profesional enseñando. Bueno, tiene más años que tú Claro, también. claro. Y llevaba muchos más años enseñando coreano, me dijo que ella quería empezar a dar clases de coreano online. Y ya yo también había empezado a trabajar en otras academias de coreano, pero me di cuenta de que muchas veces se enseña un coreano que no es realmente útil en España y que había mucha gente que llevaba mucho tiempo estudiando coreano, pero no era capaz de mantener una conversación. Y nos dimos cuenta de que el principal problema se basaba en que se usaban libros de texto de enseñanza de coreano para extranjeros, siguiendo la metodología que siguen para los extranjeros cuando se enseña en Corea. Claro. Y la gente que ha estudiado en Corea sabe que son todos los días, 4 o 5 horas, coreano, 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 y tienes que sobrevivir en Corea. Entonces digo, es que esto no es totalmente apto. Claro. Claramente hay muy buenas academias, muy buenos profesores, pero yo como persona que había crecido en España aprendiendo español y, entre comillas, aprendiendo coreano, dije, es que así creo que la gente no puede llegar a satisfacer su deseo de entender coreano. Entonces empezamos a plantear, juntando cabezas, sobre si creásemos nuestra propia academia, ¿cómo sería? ¿No? ¿Qué tipo de cosas haríamos diferentes para que la gente realmente pudiera disfrutar aprendiendo un coreano útil y que realmente funcione? Y de ahí
como éramos mi hermana y yo hablando de nuestra academia, decíamos todo el rato, pero Andy, nuestra academia, no sé cuánto, nuestra academia, y se nos hizo tan familiar esta palabra nuestra, que era Uri, que decidimos llamarlo así. Y dijimos, es que realmente conlleva ese significado que queremos de que todos nosotros pensemos Corea como si fuera nuestro país. Entonces es nuestra academia porque aquí podemos realmente sentirnos como si fuera nuestro lo que estamos aprendiendo. Sí, además yo creo que el Uri, aparte de ser como nuestro o nosotros, como que en Corea es un poquito el sentirte parte de algo, que es lo que estás Sí, explicando, ¿no? Es como una palabra que tiene ese significado, pero también como que te hace formar parte de un todo, ¿no? Y en este sí. caso, pues del idioma coreano y de la cultura coreana. Entonces, ¿qué nos dirías que a lo mejor puedes destacar de la forma? Porque acabas de explicar que veías que la forma de enseñar el coreano era poco práctica para el día a día. Yo creo que sí que es cierto que muchas veces se intentan enseñar cosas también que luego en Corea, según la universidad en la que estés estudiando, la manera de enseñar Mm, gramática o más la forma de hablar es diferente, pero yo creo que casi todo el mundo que quiere aprender en España lo que quiere es poder comunicarse, ¿no? Cuando van de claro. viaje a Corea para Mm, sobrevivir en el día a día, ¿no? Allí. sí. Una de las cosas que más le pusimos énfasis fue cambiar totalmente el sistema de índices y de Ujú. contenidos a la hora de enseñar y sobre todo el- la postura que teníamos que mantener, por así decirlo, mientras dábamos las clases. Y era que, y esto lo tuvimos que preparar durante casi un año y medio, 2 años, mientras dábamos clases online, dijimos, vamos a prepararlo bien para poder enseñarle bien a nuestros alumnos a hablar coreano. La primera, tenemos como unas cosas llamadas los 10 mandamientos, bueno, las 10 reglas Exacto, que sí. tenemos que cumplir siempre en clase, los profesores, tanto los alumnos, que es que nosotros enseñamos siguiendo como si fuera la escuela en Corea. Es decir, nuestros niveles no se llaman A1, A2, B1, B2, sino que lo llamamos Yu de guardería, Cho de primaria, y los dividimos en 6 niveles, como si fuera sexto hasta sexto de primaria, y luego secundaria y luego bachillerato. Ujú. Entonces, nosotros también, como trabajamos los profesores, el punto núcleo de la academia son familia nuestra, o sea, es mi hermana y el cuñado. Entonces, la cosa es que dijimos, vale, yo he crecido de una manera. Unas personas, mi hermana ha venido un poco más mayor y ha estudiado español y sigue su coreano. Mis sobrinos están creciendo y están aprendiendo coreano y español. Y nos dimos cuenta de que la gente puede hablar un idioma sin conocer bien su gramática. Y dije, es que eso es lo más natural, eso es lo más práctico y lo que más se te queda en la cabeza. Un niño, dos niños de que no sepan el mismo idioma en común, por ejemplo, un niño español y un niño coreano, pueden jugar juntos sin conocer exactamente el inglés o uno el coreano y el otro el español. Y dijimos, ¿y si le damos totalmente la vuelta a la metodología que usan hoy en día? Entonces nosotros lo que hicimos es, en lugar de enseñarles gramática, pedirles que estudien vocabulario, yo escribírselos para que se lo estudien y luego ponérselo a la práctica, yo empiezo siempre las clases hablándoles en coreano, mezclando un poco el español, principalmente para que se sientan cómodos escuchando coreano. Uno de los mayores problemas es que la gente siente rechazo al escuchar algo que desconocen. Entonces, escuchan algo y dicen, no sé, no entiendo, dejo de escuchar. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, les digo, 안녕하세요, ¿cómo estáis, 다들? Entonces, ellos intuyen que 다들 es todos. Entonces, poco a poco les voy hablando en coreano, mezclando español y voy quitando lo que es el español. Y al principio de la clase es práctico directamente. Es decir, les pido que me digan unas frases sin escribir nada. En mi clase está prohibido escribir porque un niño ve algo y dice su sonido, no cómo se escribe. Entonces yo les digo, hoy vamos a aprender a decir esto y les creo unos roles, unas situaciones y les digo, por ejemplo, ha venido esta persona aquí, ¿cómo le podríamos decir? Diríamos esto. Entonces ellos lo practican, prueban con otras cosas que ellos conocen y a medida que lo van practicando dicen, ah, vale, en esta situación, esto. Entonces, hemos querido fomentar lo que es el estudio y el entendimiento visual y sonoro, porque nosotros cuando vemos un vaso, y yo te digo manzana, vaso, tú no piensas en M-A-N-Z-A-N-A o Claro. V-A-S-O, sino que manzana y vaso. Entonces queríamos poner en práctica eso. Entonces yo en lugar de decirles cómo se escribe algo,
le digo, esto es tal, vaso es cup, manzana es agua. Me dicen, ¿cómo se escribe? 상관없어요, da igual, no importa. No ya me cuando importa. lleguemos a otro nivel más arriba ya lo aprenderemos. Cuando os pida que me escribáis redacciones y ya ahí yo vea que lo falláis, os lo corregiré, pero no importa. Entonces, la gente termina quedándose con los sonidos y termina sintiéndose más a gusto. Pudimos ver reacciones muy buenas y resultados muy buenos porque había alumnos que llevaban 3 clases y ya se sentían cómodos con el coreano y aunque lo dijeran un poco mal en cuanto a pronunciación, tenían un mejor acercamiento al coreano y eran capaces de decir cosas que no sabían cómo funcionaba o no sabían analizarlo gramaticalmente, sintácticamente, pero sí eran capaces de decirlos a la hora de que se enfrentaban a esa situación, porque eso es a lo que le preparamos. Entonces el contenido, estuvimos mucho tiempo dudando en si podemos hacer esto, si lo han hecho de esta manera será por algo, ¿no? Pero dijimos, no, vamos a enseñarles un coreano que puedan usar. Claro. Una gramática que puedan llegar a usar el primer día que lleguen, porque hay algunas cosas que se enseñan que no se usan y la gente no sabe cuándo usarlo. Le dices, ¿esta gramática cómo funciona? Tal, 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 tal. Y le pregunto algo para que me responda con eso, pero no sabe. Claro. Entonces dijimos, vamos a darle la vuelta a todo, que no saben escribirlo, da igual. No sé escribir Hangul, da igual. Aprenderás, sale de manera natural y Exacto. Lo vas viendo. Sí, yo creo que es justo lo que estás diciendo, le habéis dado la vuelta a la forma de enseñar. Y con eso también como que se rompe un poco el esquema que nos pasa también mucho a los españoles con el inglés, que te da vergüenza hablar, o a los coreanos hablar en otro idioma, porque al final en el día a día lo mejor es poder comunicarse en el idioma que estás aprendiendo. Entonces, primero conseguir tener el valor de lo que dices tú, de decir esa palabra sin miedo, aunque la digas mal, y luego ya puedo aprender la gramática de esa palabra y cómo utilizarla en frases o como lo necesito utilizar, ¿no? Exacto. Pero primero tener ese valor de poder hablar, ¿no? Y también lo practicáis cuando vais a los viajes a Corea con ellos para que también ellos se sientan pues que ha funcionado lo que han estudiado, ¿no? Sí, no solo es los viajes, sino que en todas las clases yo a veces digo, no, yo no español, yo les digo, no español. Yo no sé hablar. Yo no sé hablar español, entonces quiero que ellos me expresen, aunque no sea totalmente en coreano, porque yo siempre les digo, chicas, el coreano no es solamente el idioma, tenéis que conocer su cultura, tenéis que conocer su historia, tenéis que conocer las expresiones faciales que ponemos, los gestos que yo hago para hablar coreano, porque no es solamente el idioma. Entonces yo cuando doy clases exagero mucho, digo a propósito, 대박, 어머나, 진짜요, porque esas expresiones son las que se te quedan de los dramas, ¿no? Por ejemplo, porque tú ves a una persona reaccionar de X manera en X situación, es lo que te sale, que son costumbres que terminan cogiendo mis alumnos, lo que yo digo, ellos lo dicen también. Y yo creo que el hecho de que lo puedan poner a prueba cada vez que estemos en clase es lo que realmente les motiva, porque yo siento que mucha gente puede aprender coreano porque hoy en día en YouTube, en Instagram, hay mucha gente enseñando coreano y te pone publicaciones de cómo es el idioma tal. Y una de las cosas que me gusta como enfatizar en nuestra academia y le damos mucho valor es que puedas practicar, puedas probar tu coreano con nosotros. Sé que puedes estudiar coreano en Instagram, en cualquier cosa, en YouTube, por tu propia cuenta y a veces te lo explicarán mucho más detalladamente que yo en 1 hora y media o 3 horas en las que damos las clases. Pero con nosotros puedes practicar. Con la gente con la que estás puedes probar hasta cuánto sabes de coreano, hasta cómo puedes decir estas cosas en coreano, porque creo que es lo que más falta hoy en día. Y sin miedo, que es lo más Sin importante, miedo. porque al final nos confundimos todos. Yo ahora estaba hablando en español y me confundí también y no pasa nada. Vamos a pasar, que ya nos quedan pocos minutillos, a las preguntas así más complicadas de la entrevista, que te las has estado preparando porque ya has visto ahí a tu hermana responderlas. Sí. Vamos a ver si coincides con ella o no, porque habéis venido en épocas diferentes a España. Entonces tú llevas más años, vamos a ver qué pasa. Si tuvieras que escoger entre comida coreana o española, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que ya sé cuál vas a levantar. Es que todos los coreanos que venís respondéis esa para la comida, ¿eh? Es que lo estuve pensando y digo, es que la comida es importante, la comida es muy importante, pero al fin y al cabo, después de un viaje largo de trabajo y tal, lo que busco es comida coreana. Entonces, será la comida de mi mamá más que nada, pero ella hace comida coreana. Es lo que has tomado en casa, entonces yo creo que esa es parte de tu cultura y no puedes renunciar a ella, ¿no?
Entonces, en el día a día, ¿qué tomas? A lo mejor en una semana, ¿cuántos días comes comida coreana y cuántos española? Uf, tendría que mezclar también comida latina, porque Ah, como mucha bueno. comida latina. La gente que nos rodea son mayoría latinos, pero creo que en casa, si tengo que comer algo rápido, cojo arroz, huevo, soja, huevo y, y Y ya lo está. Lo mezclas y mezclo y listo. digo, ya está. Esa es la comida de estudiante universitario coreano. En vez de la pasta con tomate o chorizo o lo que sea. Música, ahora que está tan de moda la música coreana o española, ¿qué escucharías más? Yo escucho más música coreana, Quizá por las pero clases también, ¿no? sí, pero es que como yo noté en piel viva, estando en el colegio, el Hallyu, de Claro. cómo recibían a los coreanos, yo estuve mucho en la comunidad de K-pop en Madrid, entonces soy como muy multifandom, o sea, soy consciente de todo lo que está pasando en el K-pop, pero porque me interesa, me gusta. Los grupos que suelo escuchar diariamente son grupos de K-pop. Y claro, la música española me gusta, pero solo me gustan algunas canciones. Por ejemplo, Blanco y Negro de Ah, bueno, o, muy, muy sí, sentimental, ¿no? o más de Aitana o Saturno, tipo canciones que, Baladas, sí, baladas, que me gustan porque la rima española me flipa, o sea, digo, me gusta mucho, pero diariamente escucho más más música coreana. coreano. ¿Y coreano qué nos recomendarías? Extraordinary Heroes es una banda de JYP. Me Ajá. gustan mucho las bandas porque yo más que... me gusta la letra, pero más que fijarme en la melodía, me fijo mucho en lo que es la música del fondo. Entonces las bandas y esos grupos como Stray Kids, que tienen mucha música así escondida en el fondo, me gusta analizarlos y me gusta Porque escucharlos. también has dicho que estudiaste música de pequeña, ¿no? Ah, En el sí, fui al conservatorio. conservatorio. Entonces, cuando lo has dicho antes, digo, debe ser que has cogido la Ah, sí, costumbre yo ahí. creo que sí, puede ser. ¿Vivir en España o en Corea? España. Todos los coreanos que vienen aquí, 99% España, ¿eh? Sí, es en Corea. Yo creo que en Corea se me explotaría una vena y lloraría todos los días. Diría, quiero volver a España. Es que al final has vivido aquí toda la vida, ¿no? Claro, Entonces yo creo que estás más acostumbrada al ritmo y al tipo de vida que se vive aquí, ¿no? sí. Para ir de viaje de vez en cuando allí, bien, pero Sí, pero en Corea puedes disfrutar mucho estando de viaje, pero yo me gusta mi vida tranquila en España. exacto, nos quedamos con eso. Y por último, me gusta los que sois coreanos y que, por ejemplo, nos está viendo alguien, mucha gente que nos ve en la televisión dice, nos mandan hasta emails. ¿Por qué tenéis un programa de Corea? Bueno, porque a mí me da la gana. Pero, ¿cómo les describirías a esas personas que no conocen de nada absolutamente Corea y solo piensan que está en Corea del Norte, Corea del Sur? ¿Cómo dirías que es Corea del Sur? Corea es un país en el que realmente cualquier persona puede Corea es un país en el que cualquier persona puede encontrar algo que le guste. Es decir, Corea realmente es una fusión de muchas cosas. Entonces, yo creo que Corea, los coreanos, el idioma corea, la cultura coreana, es muy expresiva y contiene muchas cosas porque a ellos les gusta siempre conocer y ampliar su espectro de todo lo que tienen o conocen. Entonces, yo creo que Corea es un país muy, yo digo, como multifandom, por así Ujú. decirlo, en el que tienes todos los aspectos que te podría gustar y te podría parecer interesante y que puedes encontrar todo lo que tú consideres divertido o apasionante en cualquier aspecto. Entonces, aunque te guste el deporte, en Corea puedes encontrar la comida, en Corea puedes encontrar la naturaleza, en Corea puedes encontrar lo moderno, en Corea lo puedes encontrar. Me gusta los pájaros, en Corea puedes encontrar. Me gusta los mares, en Corea puedes encontrar. En Corea puedes encontrar de todo y te lo puedes pasar muy bien y lo puedes disfrutar muy bien. Entonces, es un país que siempre recomiendo para viajar. Hombre, no nos lo vas a quitar, ¿no? Pues nada, te esperamos siempre que quieras volver, Cayón. Eres bienvenida al programa, ya sea incluso Muchas con tus gracias. alumnos algún día para hablar de cómo son las clases, lo que queráis hablar, Sería muy siempre sois curioso. bienvenidos. Les gustaría preguntar yo también de... Exacto, que nos digan la verdad aquí en el estudio. Pues nada, te deseo lo mejor con Uri Coreano y a tu hermana también. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros ya sabéis que habéis visto ahora Corea para principiantes, el programa en el que os acercamos a la cultura coreana, aquí en Déjate de Historias Televisión.